estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de física. Estoy revisando acá que algunas veces hay algunos inconvenientes con lo de la señal para poder estar en contexto con ustedes. Voy a tener abierto el chat del correo para que ustedes puedan realizar sus dudas, sus preguntas en relación al curso de física aplicada. Como les decía al inicio del curso, siempre vamos a, porque es importante conocer las definiciones, porque es que se dan de esa manera para poder comprender las fórmulas que se manejan en física. Comprendiendo las fórmulas que nosotros manejamos en física, entonces podemos resolver los problemas que se les plantea dentro de los laboratorios que se dejan. Entonces, para eso es importante dar una previa de los conceptos generales para poder entonces analizar los problemas que se nos van a dejar. Entonces, voy a tener abierto el chat para que ustedes puedan hacer sus preguntas relacionadas, ¿verdad? Directamente a lo del curso de física aplicada. Y previo a eso también vamos a hacer así rápidamente el tema de hoy, que vamos a ver un movimiento en una dimensión que es bastante, sin embargo también cada clase la vemos de una manera bastante resumida. Vamos a ver entonces el día de hoy que las próximas clases estarán ustedes ya en una evaluación. Entonces, estamos así rápidamente en un resumen de lo que hemos visto en el curso, que es física y mediciones, que fueron conceptos básicos de lo que es la física, su interpretación y vimos un poco sobre mediciones. Vimos acerca de física y mediciones como continuación del curso, en donde también vimos el sistema internacional de medidas, vimos conversiones, situaciones muy puntuales para poder comprender lo que se hace en física. Vimos lo que eran los vectores en cuanto al método de punta de cola, método analítico, donde también vimos en un breve resumen lo que es el plano cartesiano, lo que es las funciones trigonométricas, que son base para el desarrollo también de encontrar ciertos valores dentro de las figuras. Vimos el seguimiento de los vectores dentro de lo que era suma y resta y dentro de un resumen muy breve también. Y el día de hoy vamos a ver lo que es el movimiento en una dimensión. Y como les explico, es importante ver los conceptos generales para poder partir de ahí y comprender. Entonces, también les voy a mencionar que dentro de la plataforma voy a dejar ahí un drive en el que ustedes puedan hacer acceso a la información compartida de lo que es las clases que se han tenido, que les digo es algo básico y bastante corto. Algunos se estaban preguntando en dónde puedo encontrar bibliografía acerca de los cursos, y entonces hay algunos autores, hay 2 libros de los cuales yo me baso para dar la clase, y esa va a ser la metodología o la modalidad de las siguientes clases. En el primer libro que se utiliza para poder trabajar en esta clase está, les digo, está el libro de Serway, es de Física y Ciencia de la Ingeniería, volumen 1, la 7ª edición.
ese libro es en el que me baso para explicarle de forma breve y sencilla, ya que estas clases son vía plataforma y que no tenemos pues el tiempo suficiente ni las clases consecutivas para poderle darle seguimiento. Entonces acá en este libro es el que voy trabajando para que vayamos como una secuencia de lo que se está trabajando y cualquier duda que pueda surgir, pues estamos ahí, el chat está abierto para que ustedes puedan plantear su inquietud y la podamos resolver. También está hay otro libro, ahorita les voy a decir, el otro libro. Muy bien. El otro libro de física es el libro de Sirz Szymanski, que es también el volumen 1, porque también hay varios volúmenes, ¿verdad? Pero acá estamos trabajando física universitaria, el de Sirz Szymanski, tercera edición del volumen 1, del cual también me baso para poder realizar la presentación de las clases. Estos dos libros los pueden ustedes tener para que podamos en base a esto trabajar y poder llevar pues alguna secuencia, alguna información de lo que se está trabajando. Muy bien. Vamos entonces, yo siempre hago como unos, reviso, va que la plataforma estén pasando las diapositivas y a veces me tira algún error, estoy viendo que esté trabajando bien porque algunas veces como que la plataforma lo sacara y me salió un mensaje y tengo que volver a entrar, ¿verdad? Hace 8 días subieron varias veces estos inconvenientes. El día de hoy espero no, ¿verdad? Pero otras clases no habíamos tenido inconvenientes, solo estábamos viendo ahí la información. Entonces, como les decía, vi unas preguntas ahí que también logré contestar varias preguntas en el chat cuando escriben. En algunas decían, como la trigonométrica, donde decían por qué salió este resultado y por qué no se hizo los diferentes pasos. Recordémonos que como previo a esto se da una breve explicación de cómo funcionan digamos, algunas fórmulas en física. Entonces, recordemos que en física también hay muchos pasos que a veces se omiten porque ya se supone que estos pasos ya los manejamos bien y entonces se van a resultados más concretos, ¿verdad? Entonces yo les explicaba ahí también de que, por ejemplo, no les puedo decir la raíz de esto, va a salir este resultado, porque nosotros sabemos que si estamos hablando de una fórmula trigonométrica del teorema por ejemplo, el teorema de Pitágoras, sabemos que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, todo elevado al cuadrado. Entonces, con la raíz respectiva. Entonces, este concepto de las definiciones de lo que se está explicando, ya vamos deduciendo de dónde van saliendo todas estas cantidades para tener el resultado final. Entonces, yo voy a tratar ahorita de ir un poquito más despacio para la explicación y para tener un ejemplo, ¿verdad? Entonces, hablamos de que dentro del tema, un breve resumen, pero vamos a entrar entonces de lleno a lo que es el movimiento en una dimensión y pues lo pueden ir colocando en el chat. Yo voy a estar pendiente del chat para que si hay alguna duda, pues las podamos ir resolviendo. Las presentaciones también se las voy a hacer llegar. Como les digo, ya hay un drive en la plataforma en donde les vamos a hacer llegar esta última
presentación que es directamente del día de hoy, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a iniciar con lo que es el tema del movimiento en una dimensión. Y para explicarlo de una forma bastante breve, decimos que el movimiento es un cambio de la posición en un cuerpo a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia. Cuando hablamos del movimiento del cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo, estamos refiriendo a que nosotros siempre nos movemos de acuerdo a un plano cartesiano y que siempre tenemos ese cambio a lo largo de un tiempo transcurrido sobre alguna referencia que siempre estamos nosotros trabajando o estamos viviendo. Es decir, si yo salgo de mi casa y me dirijo a mi trabajo, yo estoy en un movimiento, en una dimensión, de posición de mi cuerpo, de la casa al trabajo. Hay un punto de partida y hay un intervalo de tiempo respecto a esa referencia donde yo me voy a dirigir. Entonces, el movimiento de esta dimensión también la vamos a trabajar en física, la conocida, la mecánica, vamos a trabajarla en estas dos dimensiones. Entonces decimos que ese movimiento de cambio del cuerpo a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia es un movimiento en una dimensión que significa un movimiento en el que el objeto solo puede moverse a lo largo de una línea recta, ya sea hacia adelante o hacia atrás. El movimiento es un cambio de la posición en un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Como ustedes bien saben, en el movimiento de la dimensión está las conocidas informaciones clásicas newtonianas, en donde estudia el movimiento de los cuerpos en velocidades, en donde divide dos partes importantes, que les decía que es la mecánica y la cinemática. Y en donde nos indica que la cinemática es únicamente una forma descriptiva y que se restringe a contestar únicamente la pregunta. Sin embargo, la cinemática no cuestiona por qué se modifica o no la velocidad de los cuerpos, solo describe el comportamiento de ellos. Entonces, la dinámica o la mecánica se relaciona con la causalidad, a qué se deben los cambios en el movimiento de los cuerpos. Y ese movimiento de los cuerpos va a ser la experiencia cotidiana donde podemos decidir que el movimiento representa el cambio continuo en una posición de un objeto dado. Entonces, para eso vamos a estudiar, ¿verdad? Que en el libro de Serwi nos dan un ejemplo de una recta numérica como referencia a un plano cartesiano que nos indica que siempre hay un punto de partida y que ese objeto va a tener una trayectoria ya sea positiva o va a tener una trayectoria negativa. Es decir, que el objeto decía que se puede mover hacia adelante o hacia atrás. En física también es importante mencionar que el movimiento constituye únicamente ese cambio continuo de la posición de un objeto, y en el movimiento de una dimensión se habla mucho sobre una terminología puntual que indica partícula. Y esa partícula es el concepto que corresponde a un objeto muy pequeño que puede tener forma, color, masa, y que es esta parte de partícula como el objeto que se toma en cuenta, que se va a denotar mucho en la descripción de los
problemas de la información que se está dando de los objetos. Entonces, puede ser cualquier objeto, un carro, una persona, una hormiga, un avión, ¿verdad? Que se va a tomar como ese concepto de esa partícula que tiene movimiento desde un tiempo, ¿verdad? Inicial, un tiempo final, y que se justifica si se estudia ese movimiento de diferentes, en las diferentes posiciones que se vaya a realizar. En física, en el movimiento de una dimensión, entonces vamos a hablar acá de lo que es la posición, la velocidad y la rapidez. Y nos dice el libro de Serway que el movimiento es una partícula que se conoce por completo si la posición de la partícula en el espacio se conoce en todo su momento. Entonces acá vamos a dar las definiciones de lo que es la posición, la velocidad, que son aspectos bastante puntuales que se van a trabajar para poder comprender el movimiento en una dimensión que vamos a tener. Entonces aquí yo les dejo algunos tips, digamos, ¿verdad? En cómo es de que se divide el movimiento de una dimensión. Y acá vamos a tener, vamos a empezar entonces a hablar del movimiento y vamos a ver lo que es el movimiento, la velocidad y la rapidez de acuerdo a la posición de la partícula. Y acá tenemos nosotros que en esta pequeña figura vamos a hablar del desplazamiento de un vector. Esto significa que tiene tanto una dirección como una magnitud y que se representa de manera visual. En este desplazamiento, que es el cambio de la posición de un objeto, se puede definir de una manera matemática el desplazamiento. Entonces, acá en esta figura del desplazamiento, estamos hablando de determinada objeto que está dando una clase que se mueve del punto A un punto B en una línea recta y que ese desplazamiento tiene un cambio en la posición de la persona. Entonces acá en el cambio de la persona, de la posición del objeto de la persona, vamos a ver esta fórmula que dice que es la diferencia en X, que es igual a la diferencia final menos la diferencia inicial, que se refiere, la XF sub F significa que se refiere al valor de la posición final, y la X sub 0 se refiere al valor de la posición inicial. Acá cabe mencionar que esta X sub 0 en algunos libros aparece como una X sub I o X sub 1, que quiere decir que se refiere al valor de la posición inicial. La diferencia de X, que es el símbolo que se usa para representar ese desplazamiento o esa diferencia en el desplazamiento, que es algunos se conocen, ¿verdad? En la fórmula matemática como un delta X, pero que en física lo vamos a conocer como esa desplazación de una diferencia que se da en la diferencia en X. Entonces, este símbolo del triángulo, que es una letra griega mayúscula delta, ¿verdad? Para representar ese cambio en una variable. Acá es importante conocer qué significa la fórmula de física para poder analizar cuando se nos está dando un problema. Entonces, esta figura es muy particular aquí, como a veces me dicen que no se ve, que está muy chiquito, le coloqué aquí ese desplazamiento de ese desplazamiento en X, que es igual a X final menos X inicial, ¿verdad? Como pueden aparecer. Muy sencilla
la fórmula para poder explicar este movimiento que se da en donde la persona camina a la izquierda mientras está dando su clase y el desplazamiento nos indica ahí en el problema que es x final menos x inicial, que va a ser igual el inicio o el punto en donde ella inició a caminar en la x inicial tiene 1.5 metros y que se desplaza a la x final, o sea, el lugar de posición, a 3.5 metros. Entonces, la posición inicial de la profesora, que era 0, su posición es 1.5 metros, y su posición final llegó a 3.5 metros. Quiere decir que su desplazamiento se puede encontrar como lo indica en la fórmula acá arriba que se menciona, que está acá en la respuesta en rojo, donde decimos que ese desplazamiento en X es igual a el desplazamiento final, desplazamiento inicial, el desplazamiento XF va a ser 3.5 metros, que es a donde se desplazó, menos el desplazamiento inicial, que fue 1.5 metros. Siguiendo, como decíamos al inicio, la gráfica que vimos de los valores numéricos, hacemos la resta y me queda 3.5 menos 1.5 metros, me queda 2 metros. Me queda en este sistema de coordenadas, el movimiento hacia la derecha es positivo, porque si fuera movimiento hacia la izquierda, el movimiento es negativo. Es por esta razón que nos queda 2 metros positivos. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver el desplazamiento de una forma bastante sencilla de la profesora, de cómo se desplaza y cómo se da este concepto de desplazamiento. A verificar si hay alguna pregunta en el chat. Muy bien, no hay ninguna pregunta. Seguimos ahí con la clase del día de hoy. Vamos a ver ahora entonces el tema de velocidad. Y en el tema de velocidad tenemos nosotros también en el libro de Serway, en donde nos indica la velocidad promedio, que es una partícula que se define como el desplazamiento en X de la partícula dividido entre el intervalo del que ocurre dicho desplazamiento. Acá nos dan una fórmula en donde nos dice que la velocidad promedio es igual a el desplazamiento en X dividido el desplazamiento en el tiempo que transcurre o que ocurre dicho desplazamiento. Hay algo importante en el tema de velocidad también, que yo les coloqué aquí la figura para que podamos identificarlo, que es muy diferente lo que es el desplazamiento y la trayectoria, ¿sí? En esta trayectoria es el objeto, la partícula, es la trayectoria que utilizó para moverse de un lugar o desplazarse de un lugar hacia otro lugar. Pero que en física lo que se va a medir es el desplazamiento de una forma lineal que se tiene de un objeto hacia otro objeto o de una partícula. En este caso, la velocidad de promedio
nos dice que el subíndice X indica un movimiento a lo largo del eje X. A partir de esta definición es claro que la velocidad promedio tiene dimensiones de longitud divididas entre el tiempo o metros por segundo en la unidad del sistema internacional. Entonces, la velocidad promedio de una partícula que se mueve en una dimensión es positiva a un signo de desplazamiento, como el ejemplo que vimos anteriormente. Entonces, el intervalo del tiempo, que está representado con ese triángulo con una T como cursiva, siempre es positivo si la coordenada de la partícula aumenta en el tiempo. Acá entonces, en el caso de una partícula que se mueve en la dirección positiva, esto es, le va a dar un valor más grande de que se disminuye en el tiempo. Acá entonces, importante conocer cómo es que se conoce esa velocidad, esa magnitud en física de carácter vectorial que se relacionan en el cambio de posición y desplazamiento en el tiempo. Pues acá es donde siempre estamos hablando también de la palabra posición que tiene ese objeto, la trayectoria. Entonces, la velocidad va a depender del desplazamiento y no de la trayectoria, como se explica en el ejemplo, ¿verdad? Que ya les indiqué. La velocidad puede definirse como la cantidad de espacio recorrido por una unidad de tiempo con la que un cuerpo se desplaza en una determinada dirección y sentido. Se trata de un vector cuyo módulo, su valor numérico, se puede calcular mediante la expresión que estamos acá viendo, ¿verdad? En esta pequeña velocidad promedio, ¿verdad? Como en la trayectoria de X dividido entre el cambio de la trayectoria en el tiempo que ha transcurrido. Entonces, vamos a ver también un poco de lo que es la rapidez. Y la rapidez nos indica, entonces, la rapidez promedio, que es una partícula, una cantidad escalar, se define como la distancia total recorrida dividida entre el intervalo de tiempo total a recorrer dicha distancia. Su fórmula es velocidad promedio, que esto va a ser igual a la distancia dividido en la distancia del tiempo que se está recorriendo. También vamos a ver un poquito sobre esta rapidez, que es una magnitud escalar que determina la relación de la distancia recorrida por un cuerpo objeto para cubrir dicha distancia, a diferencia de la velocidad, que es una magnitud vectorial. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con nuestra... Acá vamos a empezar entonces con un problema que ya está resuelto, pero vamos a analizar entonces, porque de dos situaciones, digamos así, las preguntas o el análisis de problemas que puedan surgir en física. Ya sea que usted lo resuelva o que de algo ya resuelto usted vaya sacando las conclusiones lógicas de cómo se llegó a esos resultados. En este ejemplo, vamos a ver acá este ejemplo de movimiento en una dimensión. Y en el movimiento en esta dimensión, vamos a trabajar lo que es ese cambio de movimiento que ya explicamos, la posición, ya explicamos el desplazamiento, la velocidad y la rapidez, juntamente con fórmulas. Pero entonces vamos a ampliar un poquito esta información. Siempre reviso que estén pasando las diapositivas.
Vamos a ver. Se entrecorta la señal, pues estamos acá muy, estoy viendo que están corriendo y no, pues no pasa nada hasta el momento. Muy bien, entonces en este ejemplo vamos a ver que nos dan un ejemplo de una partícula, le vamos a llamar a este objeto, a este carro, que posición, lo vamos a ir realizando acá de manera conjunta. Nos dice que esta pequeña partícula tiene un punto de partida que nos están indicando que es acá y que su posición o su arranque, es decir, la punta del carro que los están tomando desde ese punto P a posición, el punto P, esta partícula se está dirigiendo en la coordenada X, ¿verdad? Acá. Estamos hablando de esa coordenada X, acá lo indica abajo, pero vamos a colocarlo acá. En ese desplazamiento que se está teniendo, esa partícula que se está moviendo de un punto hacia otro punto y que tiene una posición de salida en acá. Y que acá lógicamente está el carro del punto del objeto que toma una posición en un tiempo dado, pero también en una distancia dada y que tiene un recorrido para llegar a este punto en una posición de tiempo y en un desplazamiento que se está dando en metros. En este punto 1 al punto 2 estamos hablando de la posición, ¿verdad? Estamos hablando de la posición que hablábamos hace ratitos, la partícula que va a tener un desplazamiento, que también ya vimos lo que es un desplazamiento, entonces ya podemos comprender, como ya vimos las definiciones, sus fórmulas, podemos comprender de qué nos está hablando este problema. Ya resuelto. Entonces sé que el desplazamiento que está teniendo, que tiene un tiempo sub 1 y tiene un tiempo sub 2, y que tiene un desplazamiento que se está dando en el eje X en una distancia que la estoy resolviendo, ya está resuelta, que la están dando en metros. Su punto de salida fue cuando aquí estaba la partícula, cuando arrancó, lleva un tiempo de 1 segundo y empezó acá a partir del punto 1 con un desplazamiento de 19 metros en el eje X y que al llegar al punto 2 del eje X llegó a un desplazamiento de 207 metros en el eje X. Esa posición que tiene el desplazamiento de esta partícula. Estamos hablando de esta partícula, ¿verdad? Nos indica entonces que acá les coloqué el desplazamiento de la partícula, es un vector que apunta del punto 1 al punto 2, ese desplazamiento. Vamos a ver entonces ahora la velocidad media del automóvil durante este intervalo de tiempo que se define como una cantidad vectorial. Nos indica entonces que acá en el punto de partida, cuando inició su posición, nos dice que el automóvil se mueve a una dirección positiva, ¿verdad? Ya vimos acá porque se da resultado positivo y negativo. Nos dice que el automóvil se mueve a una dirección, ¿verdad? Positiva en el eje X. Si el automóvil fuera de aquí para acá, lo contrario, diríamos que se mueve a una dirección negativa. El desplazamiento en la diferencia de X es positivo, al igual que su velocidad media. Entonces nos dice que la velocidad media del automóvil durante este intervalo de tiempo se define como una cantidad vectorial. Si nosotros nos recordamos,
Eh, en las fórmulas que ya vimos, para poder obtener este resultado que se tiene acá, que vimos la velocidad promedio, que la velocidad promedio nos indica que es un cambio, ¿verdad? En la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido ese cambio en el tiempo, que es el tiempo sub 2 menos el tiempo sub 1, que esto es igual a decir que esa velocidad en X, esa diferencia en X, va a ser igual a esa velocidad final en X menos ese desplazamiento en X inicial, que puede ser una Y o un 0, por la diferencia del tiempo, que esto va a ser igual al tiempo sub 2 menos el tiempo sub 1. ¿Cuál es ese tiempo sub 2 y ese tiempo sub 1? Si nos damos una posición, el tiempo nos dice que es 1 y el tiempo de la posición al llegar al punto 2 es 4, que ese sería el tiempo, pero se siguió esta dinámica para poder encontrar este resultado. ¿Qué quiere decir acá? Que entonces acá lo coloqué de una manera, ¿verdad?, diferente. Quiere decir que esta cantidad salió de esta fórmula que se nos presenta en el libro de Serway. Y entonces nos indica que esta velocidad promedio, vamos a hacer esta fórmula que dice que X final, 277 metros, menos el punto de partida, el punto de arranque, 19 metros. Si nosotros hacemos esta división, ¿verdad? Y acá, el tiempo final, 4 segundos, y el menos el tiempo inicial, que fue 1 segundo del punto de arranque de la posición de la partícula. Esto quiere decir que si nosotros hacemos esa resta, y ustedes tienen ahí a la mano su calculadora, podemos decir entonces que este resultado me indica, me da 258 metros positivos, ¿verdad? Porque así lo dice acá. Y que fue 258 metros lo que se desplazó del punto 1 al punto 2, partiendo de el inicio de la partícula, del automóvil, del objeto. Y en este caso, quiere decir, ¿verdad?, que el punto 2 llegó acá, el objeto, y este es su punto de llegada. Es decir, que aquí parte de la salida, aquí está el objeto y aquí está digamos que el pico, ¿verdad?, la parte del automóvil. Y aquí llegó y está aquí la parte final del automóvil y aquí la parte inicial del automóvil, que se está tomando en cuenta los puntos de dónde salió y dónde llegó, ¿verdad? Entonces, acá, como explicamos, ¿de dónde salió eso? Salió de X final, 277 metros, menos X inicial, ese desplazamiento que se tuvo, y que fue de 19 metros. Al hacer la resta, nos da 258 metros. Y el tiempo, que es un segundo, ¿verdad? Acá el tiempo 2 que llegó fueron 4 segundos, que están acá. Uno que está aquí de este lado fue un segundo. Entonces, nos quedó entonces, al hacer la resta, me quedan 3 segundos positivos por la posición en la que se realizó el desplazamiento dentro de la coordenada X.
Y al hacer la división, 258 dividido 3 segundos, me da un resultado de 86 metros por segundo, que quiere decir que fue el desplazamiento en este desplazamiento de un promedio de una velocidad en la distancia de X, el automóvil entonces de aquí para acá, punto 1 a punto 2, tuvo esa velocidad promedio de 86 metros por segundo. Entonces, vamos a continuar con nuestro ejemplo, entonces, ¿verdad? Ya sabemos acá de dónde sale esto. Y si nosotros quisiéramos saber esa velocidad media, ¿verdad? Te recuerda que dijimos anteriormente que sale de los resultados o de lo que nos den de esa velocidad de promedia, ese desplazamiento que se tiene en X dividido por ese desplazamiento o esa diferencia que se va a tener en T, ¿verdad? Que es el tiempo. Cuando hablamos de esta velocidad promedio, nos estamos refiriendo que es aquella que divide el valor de la distancia recorrida del tiempo. La distancia recorrida dividido el transcurso del tiempo, es decir, que en esta posición del automóvil que está acá en una recta, aquí no me salió tan recta, nos recordamos que en la trayectoria que vimos al inicio, pudo ser que este automóvil para llegar a este punto, su trayectoria pudo ser de esta manera. Y pudo tener diferente velocidad, ¿verdad? Que pudo tener acá, por ejemplo, 140, que él iba a 140 kilómetros por hora. Y en este otro lapso del transcurso del desplazamiento que tuvo, pudo ir a 120 kilómetros por hora. Esto es lo que se refiere a la velocidad promedio, que es aquella en la que se divide la velocidad de la distancia recorrida con el transcurso del tiempo que se dio, en donde la velocidad, esa trayectoria, se da de diferente manera, ¿verdad? Y entonces acá pudo ser que nosotros podamos tener este realizado en 4 horas, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces acá lo que hacemos para tener esa velocidad promedio que va a dividir esa velocidad de la distancia recorrida en el transcurso del tiempo, podamos nosotros esa trayectoria sumar, ¿verdad? Acá, en este caso, 140 más 120 kilómetros por hora, dividido el tiempo, que son 4 horas, para que tengamos un resultado. Yo los ahí hacer esto en su calculadora, ¿verdad? Es un ejemplo hipotético, ¿va? Para poder ejemplificar únicamente lo que se refiere a la velocidad promedio, donde nos indica que es aquella que divide la velocidad de la distancia recorrida dividido del tiempo, para que nos dé cuánto recorrió en esa distancia, en cuántos kilómetros recorrió en un tiempo dado. Entonces decimos que la componente de X de la media en X, que es el componente X del desplazamiento X, dividido entre el intervalo de tiempo. De esta manera estamos entonces analizando este problemita y vamos a continuar. Bueno, yo creo que me pasé de tiempo.
Son las 10:20 y terminamos a las 10:15. Vamos a quedarnos acá. Entonces, resolvimos bastante de este problema. Vamos a ver más adelante lo que es la velocidad media. No sé si tienen alguna duda. Me pueden escribir en el chat. Si no tienen ninguna duda, pues ustedes continúan con su curso. Les agradezco por su atención y vean siempre su calendario para las evaluaciones porque ya me están indicando que están ya para otro curso. Muchas gracias, que tengan